Un gusto saludarles a cada uno, hermanos. Y es una responsabilidad demasiado grande pensar que a través de un servidor de ustedes, tal vez el más pecador de todos, pues en esta mañana Dios dará un mensaje. Todo es para la honra y gloria de Él. Oremos a nuestro Padre. Señor, muchas gracias por todas las bendiciones que nos concedes. Perdona nuestras faltas y pecados delante de ti. Tómame y tómanos como instrumentos de justicia en tus manos divinas. Toma nuestra mente, toma nuestro corazón y haz tu voluntad en cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Abramos la palabra de nuestro Dios en el libro de Primera de Corintios 10. En la semana tuvimos la oportunidad de leer el tema del folleto de escuela sabática y algunos de ustedes tal vez hemos profundizado o han profundizado. Qué bueno, hermanos. Y en esta mañana únicamente lo que haremos será repasar lo que ya en la semana ustedes vieron y tuvieron la oportunidad de leer. Primera de Corintios 10, leo el versículo 1, versículo 2. El Espíritu Santo a través del apóstol dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Recién habían sido bautizados todo el pueblo de Dios. ¿Cuántas personas? 600,000 personas. Un bautismo grande. Y como sucede en la experiencia de cada uno de nosotros, antes del bautizo hubo una preparación. En esta preparación que recibió el pueblo de Israel, encontramos que habían ellos, salgan por favor allá, hermanos, vean allá por favor. Habían tenido una preparación y en esa preparación, en un menor grado, habían aprendido a confiar en Dios y en un menor grado habían aprendido a obedecer a Dios. En un menor grado habían aprendido a depender de Dios. Cada vez que alguien de nosotros tiene esta bendición de Dios de ser bautizado, antes se requiere una preparación, la cual debe de hacer en esta persona que tenga, aunque sea un menor grado de confianza en Dios, un menor grado de dependencia de Dios, un menor grado de obedecer a Dios, aunque sea un poco. Después viene el bautizo y después del bautizo, ¿a dónde esta persona es llevada? Al desierto. ¿Sucedió eso con Cristo? Sí. Y también en cada uno de nosotros, hermanos, esta es la experiencia. Una preparación, después el bautizo y ahora escuchen, después un ayuno y después al desierto. Y hay algunos lugares donde casi todo se hace, pero después del bautizo, en lugar de ayunar, se hace que una comida. Pero en la experiencia de Cristo vemos que Cristo, después del bautizo,
se va a ayunar. ¿Cuántos días? Y se va al desierto. Y en 1 Corintios 10 vemos un bautizo grande, por lo menos 600,000 personas. Después de estas 600,000 personas, siguiendo el orden que ya mencionamos, ¿qué seguía? Ayuno y desierto. Y entonces, estas personas se encuentran con algunos que aparentemente son obstáculos, pero formaba parte del plan de Dios. ¿Sí ya entendimos esto? Sí, bueno. En la parte del domingo, tienen una experiencia que tiene que ver con las aguas amargas. Ya ustedes en la semana vieron el folleto, lo estudiaron, profundizaron y qué bueno. Quiero invitarles, hermanos, de manera especial a ver Éxodo capítulo 15, versículo 22 al 27. Éxodo capítulo 15. Ya ustedes vieron en la semana, hay una experiencia con las aguas amargas. Y en el libro de Éxodo capítulo 15, versículo vamos a leer desde el 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo Dios: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Espero, hermanos, que todos recordemos la historia que ahí hay. Habían caminado ya un tiempo y no había agua. Encuentran agua, pero esa agua tiene una característica. ¿Te acuerdas, Mario, cuál es? Una agua amarga. Dios hace algo y convierte esa agua en dulce. Y podemos sacar muchas lecciones ahí. Número uno, pues hay experiencias en las cuales son desagradables en tu vida, son amargas. Pero tú debes de confiar que Dios puede confiar esas situaciones amargas, difíciles, en situaciones buenas, en situaciones dulces. No te olvides que esas situaciones amargas, cuando se convierten en dulces, no pienses que fue la casualidad, no pienses que fue la naturaleza. ¿Quién fue quien cambió eso? Y entonces, hermanos, de una manera muy especial, en el versículo 26, Dios está hablando de la obediencia. ¿Se dieron cuenta? De una manera muy especial, Dios está hablando de la obediencia. Uno de los problemas del pueblo de Israel, después de ser bautizados, es que no habían aprendido a ser obedientes. Para todas aquellas personas, cuando caminaron un tiempo y no había agua, si tú les hubieras preguntado, a ver,
aquí en este pueblo hay un problema. ¿Qué problema tienen? ¿Qué hubieran contestado? No hay agua. Pero el problema no era ese. El problema es que no habían aprendido a obedecer. Hermanos, no se les había terminado el agua al pueblo de Israel. Se estaban preocupando por situaciones que todavía no llegaban. Si ellos hubieran aprendido la obediencia, otra situación hubiera sido. Y había por lo menos 4 cosas que el pueblo de Israel, después de ser bautizado, no había aprendido. Y se las voy a enumerar, aunque vamos a ver una por una. No habían aprendido a obedecer. No habían aprendido a depender de Dios. No habían aprendido la confianza en Dios. Y no habían aprendido las relaciones humanas que tienen que ver con soportarse unos a otros. Que tiene que ver con no pelearse los unos con los otros. Por lo menos 4 cosas que Dios deseaba que su pueblo aprendiera. 4 cosas que tienen que ver con el carácter que Dios espera de sus hijos. 4 cosas que en la vida de Cristo, muchos años después, Dios nos enseña, Cristo nos enseña. Hemos de aprender, hermanos, a obedecer, a ser obedientes. Hemos de aprender a depender de Dios. Hemos de aprender la confianza en Dios de una manera completa. Y hemos de aprender a sobrellevarnos los unos con los otros, a soportarnos los unos con los otros. Estas cosas son 4 problemas que el pueblo de Israel tenía, pero que no vio. No miraba esos problemas. Lo único que el pueblo de Israel miraba eran las cosas terrenales. Era lo que no tenían. Era lo que pensaban que se les iba a terminar en un momento. Pero si ellos hubieran de veras confiado en Dios de una manera completa, si ellos hubieran dependido de Dios de una manera completa, si ellos hubieran aprendido a obedecer a Dios, hermanos, hubieran llevado una vida feliz y tranquila. Miren en el versículo 27 de Éxodo 15. Miren los planes que Dios tenía para el pueblo, hermano. ¿Lo vieron ahí seguramente? Éxodo capítulo 15, versículo 27. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las. Si solamente hubieran aprendido el pueblo de Israel a esperar, a tener paciencia, a confiar en Dios, a tener fe en Dios, ¿cuál había sido el problema, hermano? Partes esenciales del carácter que Dios espera de sus hijos, el pueblo de Israel no los había aprendido. ¿Será que hoy en día, en este tiempo, alguien del pueblo de Dios necesita aprender por lo menos estas 4 cosas? Mira, hermano, el problema que a veces tenemos. Te sientes triste, te sientes angustiado, pero tú no has visto, ni sabes, ni siquiera te imaginas cuál es el verdadero problema. Vuelvo a decir, si les preguntan al pueblo de Israel, oye, ¿qué problema tienes? Ah, pues es que no va a haber agua de aquí a 3 días. De aquí a unos días no va a haber agua. No, es un problema grande, porque imagínate, ¿qué vamos a hacer? Hermanos, pero es una situación que todavía no llega. Si ellos hubieran tenido la confianza en Dios, ¿qué hubiera pasado?
hubieran llegado felices y contentos a ese lugar llamado Elim, donde había no una fuente de agua, 12 fuentes de agua. ¿Y qué más sigue diciendo? Y 70 palmeras. Un lugar bonito. Ahora mira, si tú lo ves bonito, imagínate ellos en el desierto. Un lugar donde había poca agua, mucha agua. Un lugar bonito, hermoso, pues sí. Hermano, más de una vez cuando tú te sientas angustiado, te sientas triste, pídele a Dios que te enseñe cuál es el verdadero problema. No vaya siendo que tú mires que el problema es uno cuando realmente hay otro de fondo. ¿Sucedía ahí o no sucedía ahí? ¿Qué les faltaba aprender al pueblo? A obedecer. Obedecer de una manera completa. Y ahora vamos a ver el libro de Juan. Capítulo 5, 19 en adelante. Lo que el pueblo de Israel no vivió por su desobediencia, por no entender su relación con Dios, por no entender lo que Dios esperaba de ellos, fue algo que Dios nos mostró a través de Cristo Jesús en su vida. Por ahí leímos en la mañana un pasaje de Hebreos donde dice que Jesús aprendió ¿qué cosa? A obedecer. Algo que el pueblo de Israel no había aprendido hasta este momento donde vamos de la lección. Y ahora en el libro de Juan, capítulo 5, dice de la siguiente manera, versículo 19. Respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Estamos viendo, hermanos, una dependencia de Cristo Jesús a Dios. Una dependencia completa, una dependencia grande. Esto faltó en el pueblo de Israel. Esto faltó. No habían aprendido la obediencia, pero tampoco habían aprendido a depender de Dios de una manera completa. Ahora, yo pregunto, ¿había Dios hecho en el pueblo de Israel cosas grandes para que ellos hubieran aprendido a depender de Dios de manera completa? Para que ellos se confiaran en Dios de una manera completa, hermanos. ¿Había hecho Dios milagros de ese tamaño o no? Hermano, ¿y qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo cuando reaccionamos igual? ¿Y acaso Dios no ha hecho milagros en tu vida para que tú y yo dependamos de Él de una manera completa? ¿Y qué pasa? Dios dice, mira, esto es lo mejor para que comas. ¿Y qué hacemos? Desobedecemos y no confiamos. Mira, el camino es por aquí. Ah, no. A lo mejor sí, pero a lo mejor me hago para acá. Hermanos, 4 cosas que son esenciales en el carácter del cristiano que anhela y ¿ves lo esencial que es eso? Aprender a obedecer. Aprender a depender de Dios al 100%. La confianza en Dios. Y te soportes, o el que soportes, el que nos soportemos los unos a los otros. 4 problemas que son esenciales, o 4 cosas que son esenciales en el cristiano,
que anhela ir al cielo. Analicemos la primera. ¿Crees tú que Cristo te va a llevar al cielo o me va a llevar al cielo siendo desobediente? ¿Crees tú que Cristo te va a llevar al cielo si no has aprendido a depender de Dios en una manera completa? Si no has aprendido a confiar en Dios de una manera completa, hermano. Mira lo esencial que son estas 4 cosas que Dios deseaba que el pueblo de Israel tuviera, pero que el pueblo de Israel no le interesó. Por eso los problemitas pequeños ellos los miraban grandototes. De hecho, ni siquiera miraban los problemas. ¿Cuál era el problema? Pues que no hay agua. Es que las aguas no, eso no era el problema. Había algo de fondo que Dios quería enseñarles y era a obedecer, a confiar, a depender. Por eso, allí en el versículo 26, es claro Dios. Éxodo capítulo 15. Miren qué sigue diciendo ahí. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Escuchen esto, hermanos. Miren ahí por ustedes mismos cómo está ahí la obediencia. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová. La importancia de la obediencia. Pero ¿cuál es el problema? No hay obediencia. No quieren obedecer. ¿Y cuál puede ser tu problema? ¿Cuál puede ser el mío? Vamos a obedecer. No quiere obedecer la verdad. Hermanos, bueno, pues vienen consecuencias. Vienen consecuencias. Vamos a la otra parte porque también tiene cosas muy importantes. Aquí encontramos el maná, capítulo 16 de Éxodo. Aquí encontramos la bendición grande de nuestro Dios. Aquí encontramos la importancia del sábado. Aquí encontramos un relato donde se nos habla de que 5 días consecutivos Dios iba a mandar maná. 5 días consecutivos. Y el día viernes lo iba a mandar doble. Y el sábado, hermanos, un milagro de este tamaño no era suficiente para confiar en Dios. O era un milagro pequeño. Hermanos, un milagro así, juntamente con todo lo que ya había visto el pueblo de Israel, no era suficiente para depender de Dios, para confiar de Dios. A veces las personas, hermanos, se preocupan por la comida y ven la comida como algo esencial. Bueno, aquí Dios les está diciendo, mira, el día de mañana, que es domingo, yo voy a enviar maná. El día lunes yo voy a enviar maná. Martes, miércoles, jueves, voy a enviar maná. Y tú vas a tomar lo que debes de tomar un gomer, es lo que tú necesitas. Un gomer por persona. Y entonces el día viernes tú no vas a tomar una porción, sino vas a tomar 2 porciones. Porque sabes una cosa, el sábado no va a haber. Y por ahí hubo un incidente donde una persona, o no sé si más, van y toman más de lo debido en la semana.
¿Y qué pasó? Se aguzanó. Y luego hubo por ahí alguien el sábado que dijo, ¿será cierto que hoy no hay? Hermanos, a eso se refiere cuando dice Dios ahí que el sábado nadie salga de su casa, que se queden ahí en su casa. Está ahí en el contexto de que no fueran a buscar porque no iban a encontrar. No vayamos a creer, como un día me dijo una persona, bueno, yo no voy a la iglesia porque dice Dios que el sábado me debo quedar en casa. ¿Sí me hago entender? A eso se refiere Dios ahí, hermanos, porque había gente que había ido a buscar maná. ¿Y cuánto encontró? ¿A qué momento tenían que recogerlo? Tempranito. Y si alguien era flojo, ya no encontraba. Ya no encontraba, porque ya cuando el sol empezaba a salir, se derretía y se acababa. Así es que bueno, ahí hay más lecciones para el pueblo de Dios. A Dios no le gustaba que su pueblo Israel se quedara dormido hasta las 9 y 10 de la mañana, 12. No, tenía que levantarse porque si no, no iba a comer. Hermanos, el maná está haciendo, está representando a Cristo. Así como Cristo no se echó a perder, disculpen la expresión a lo mejor muy cruda, no se echó a perder en la tumba, también el maná. El maná está representando, y esto en el capítulo 6 de Juan, Cristo lo deja bien. Yo soy el pan que ha descendido del cielo. El maná está representando a la palabra de Dios también, a la Biblia, a tu Biblia. Y aquí la pregunta es, ¿en qué momento tú debes de leer la Biblia? Miren cuántas lecciones Dios nos manda ahí, hermano. ¿Qué sucede si tú dices, yo voy a leer la Biblia a las 3 de la tarde? ¿Cómo hay de ruidos a esa hora? Así es que bueno, es en la madrugada, es en la mañana donde Dios espera que tú te levantes a alimentar. Dice Cristo, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es en la mañana donde tú puedes tener un encuentro con Dios personal. No lo relaciones esto con algún sacrificio que tú hagas y que luego quieras que Dios te lo reconozca como un mérito por sacrificarte y levantarte a las 5 de la mañana. No, ese no es sacrificio, hermano. Es un beneficio, porque a esa hora no hay ruidos. Puedes entender más la voz de Dios, el mensaje de Dios. En tu percepción y mi percepción, tú puedes sentir a Cristo más cerca en ese momento que en otros momentos del día. Ahora, si a ti no te queda en una forma honesta, no puedes hacerlo en la mañana y tienes que hacerlo a las 2 de la tarde, de que lo hagas a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, a que no lo hagas, bueno, pues mejor estudia en la tarde. Pero lo ideal es en la mañana. Dios quería que su pueblo fuera obediente. Dios sigue queriendo que su pueblo sea obediente. Y Dios quiere hoy en día que el pueblo de la actualidad, cada uno de los que integramos ese pueblo, dependamos de Él. No dependamos de un pastor, no dependamos de un dirigente, no dependamos de una denominación, sino dependamos directamente de Él, hermanos. Hay peligro en depender de una denominación. Hay peligro en depender de un pastor, de un líder. Claro que sí. Miren, hermanos, Cristo lo deja bien en claro. Y en San Juan dice él, Moisés no es el que les dio. ¿Se acuerdan? Sí. Miren desde cuánto tiempo la gente quiere depender del hombre. ¿En quién tenía el pueblo
la confianza del pueblo. Pero Cristo, de una manera enfática, dice, mira, no podemos hacer. 4 cosas esenciales, hermanos, para la perfección de tu carácter hasta la fecha. Si tuvieras que calificar esas 4 cosas en tu vida, ¿cuál sería la calificación que le dieras, por ejemplo, a la obediencia? No lo contestes, solamente piensa. ¿Qué tan obediente eres a Dios? De 1 al 10, ¿en qué número te quedas? ¿Cuánto dependes de Dios? Del 1 al 10, ¿en qué número estás? ¿Cuánta confianza tienes en Dios? Del 1 al 10, ¿en qué número estás? ¿Has aprendido a sobrellevarte con los demás? ¿O te enojas fácilmente con los demás, incluyendo tu familia? Hermanos, llevamos 2 días y yo pregunto, ¿hay algún comentario hasta aquí? Si alguien tiene un comentario de los otros días, vamos a esperarnos poquito. ¿Me debe entender? Hasta este momento, hermano. Hermana Lina. Sí, sí, Respecto al, regresando un poquito a lo del maná, sí. menciona aquí que la mayoría de las tentaciones registradas en la Biblia van relacionadas con el alimento. Por aquí menciona pues la caída de Adán y Eva, menciona la tentación de Jesús en el desierto y menciona también la tentación de Esaú. Y después dice que por eso Moisés hace hincapié en ese versículo que usted ahorita mencionó, que es de Deuteronomio 8:3, que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y pues que cuántas veces la desobediencia de Israel tuvo que ver o estuvo relacionada con la comida y la bebida. Y trayéndolo pues a nuestros tiempos, creo que también nosotros estamos ahí, pues incluidos, ¿no? Porque muchas veces, pues por la comida, a lo mejor no comemos lo que no debemos, nos excedemos incluso en lo bueno, y de esa manera, pues también estamos cayendo en la desobediencia. Así es. Y de esta manera estamos cayendo en no depender de Dios, en no confiar en lo que Dios nos dice. Decíamos hace un momento, bueno, Dios nos dice, mira, come esto, y nosotros comemos algo diferente. ¿Estamos confiando en Él? Adelante. Sí, bueno, me llama la atención Éxodo 15, versículo 25. Sí. Dice que allí, en el agua, en las aguas amargas, dice que Dios los probó. O sea, podemos pensar, yo no sé si alguien pudiera imaginar, que esos problemas que se presentaban eran problemas que se presentaban así porque sí. Pero Dios ya lo sabía, Dios lo hacía de adrede, pues, por así decirlo, por entenderlo. Y en Éxodo capítulo 16, versículo 4, también dice Dios, allí yo los voy a probar. Entonces, desde que salieron de Egipto, dice aquí, hasta que entraron a la tierra prometida, Dios los estaba preparando, Dios los estaba probando adrede, a Dios no se le escapa nada. Porque dice que los probaba de esta manera sencilla para que ellos aprendieran, para cuando llegaran a la tierra prometida ellos ya llegaran listos, ya llegaran preparados, pues valga la repetición. Con un carácter. Con un carácter, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con nosotros hoy? ¿Sí? Cuando tal vez las cosas no van bien, tal vez monetariamente, no sé si en la salud, no sé si en varias cosas de la vida, cómo reaccionamos. Y pues creo que al menos de mi parte, aunque lo hemos escuchado, pero en esta ocasión lo estoy aprendiendo más claro, cómo reaccionamos. El pueblo de Dios, vemos ahí en el capítulo 6 que murmuró contra Dios. ¿Será que algunas veces nosotros hemos murmurado? En detalles pequeños, en detalles grandotes, no sabiendo que Dios está dejando llegar esto
adrede para prepararnos. Entonces, pues que Dios nos ayude, hermanos, para ver, pues estas cosas, que no se nos olviden y la próxima vez que llegue algo desagradable, y lo digo entre comillas, desagradable en nuestra vida, pues no murmuremos contra Dios. Tal vez meditemos, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Señor, ¿qué quieres que aprenda? Y ojalá que con su ayuda de Él, pues podamos salir victoriosos, ¿verdad? De esa prueba que se nos pueda presentar y no caer en el mismo error, pues, del pueblo de Israel. Gracias. Hermanos, de acuerdo a Hebreos capítulo 5, no lo busquen, fue el que leímos en la mañana, versículo 7. ¿Cómo es que aprendió Cristo la obediencia? No, ¿cómo es que lo aprendió? Mediante el dolor, mediante el padecimiento. Había un problema en el pueblo de Israel, ya lo dijimos. No habían aprendido a obedecer. Necesitaban aprender a obedecer. ¿Y cómo se aprende? En el sufrimiento, en el dolor, en la escasez. Por eso, hermanos, me uno a lo que ya dijeron. Si algún día llega a nosotros escasez, si algún día llega a nosotros sufrimiento, démosle honra y gloria a Dios, porque nos está queriendo que aprendamos a que obedecer. Y ahora, hermano, si en lo poquito que tú y yo conocemos no somos obedientes, hermano, porque vendrán cosas más duras, más difíciles. No, pero gracias ya que me diste la Ok, palabra. adelante. De hecho, pues la palabra de Dios dice esto. En el comentario de Éxodo capítulo 15, en el comentario bíblico adventista del 15:16, dice que si el pueblo hubiera aprendido, en la primera prueba que ellos tuvieron, hubiera aprendido lo que Dios quería que aprendieran, no hubiera sido necesario las otras pruebas. Pero dice que como vio Dios o veía a Dios que no aprendían, por amor, para que no perdieran esa oportunidad de aprender, les pone otra prueba. No igual, sino más dura, para que pudieran aprender. Entonces, pues lo mismo va a pasar, hermanos, con nosotros. Dios nos prueba de una manera suave, de una manera sencilla, con amor, pero como ya bien dijeron, si no aprendemos de esa manera, pues va a venir otra cosa más grande, y así hasta que aprendamos. Y recuerdo alguna cosa que alguna vez comentamos. Yo creo que Dios ha sido bueno con nosotros hasta este momento, y como algunos de ustedes lo han expresado, nos ha dado más de lo que necesitamos, pero no nos acostumbremos. Dios nos ayude para no acostumbrarnos a las comodidades, no acostumbrarnos. Miren, el pueblo de Israel estaba bien a gusto en Egipto. Según a lo que ellos dan testimonio, sí. dicen, pues nosotros estábamos allá, cuando murmuran, dicen, nos acordamos allá, miren, aquí en este desierto no hay nada, pero allá en Egipto había esto y había lo otro, y comíamos esto y comíamos lo otro. Se acostumbraron. Por eso cuando los saca Dios al desierto, lo sienten duro, porque se acostumbraron. Si ellos no se hubieran acostumbrado, no se hubieran atenido a aquello, pues tal vez no hubiera sido tan desagradable y penoso este recorrido del desierto. Entonces igual nosotros, que Dios nos ayude, una poquita o muchas comunidades que tengamos, Dios nos ayuda a no acostumbrarnos. Porque el día que Dios nos saque al desierto, tal vez no vayamos a poder soportar. Adelante, Marco. Sí, quiero comentar también algo de Patriarcas y Profetas en la página 299, párrafo 1. Se me hizo interesante que dice allí: las variadas experiencias de los hebreos eran una escuela destinada a prepararlos para su prometido hogar en Canaán. Y luego dice: Dios quiere que su pueblo de estos días repase con corazón humilde y espíritu dócil las pruebas a través de las cuales el Israel antiguo tuvo que pasar para que le ayuden en su preparación para la Canaán celestial. Aquellas 4 cosas, hermanos, por lo menos 4 cosas que el pueblo de Israel tenía que aprender, son cosas que tenemos nosotros que aprender.
Y voy a decirlo así. Tal vez sea un poquito mal, pero lo voy a decir. Son 4 cosas que si tú quieres ir al cielo, vas a tener que aprender, voy a tener que aprender por la buena, por la mala. Y eso, pues va a ser una bendición, porque si no aprendes esas 4 cosas, no vas al cielo, no voy al cielo. Por lo menos esas 4 cosas, hay más. El libro de la educación hay un capítulo que se llama La Universidad del Desierto. Está muy importante, ojalá lo puedan leer. Dice ahí cómo Dios estaba preparando al pueblo, pero dice ahí cómo Dios estaba preparando a Moisés. Porque más de una vez el pueblo no murmuró contra Dios directamente, contra Moisés y contra Dios. Hoy en día, hermanos, no es lo mejor que nosotros murmuremos contra los dirigentes. No es lo mejor. Y voy a decir algo que algunos comentadores de la escuela sabática lo dijeron, ustedes lo escucharon, y ellos dijeron así: no es bueno que los miembros murmuren contra los dirigentes. Hermanos, yo lo acepto, es malo. Pero lo que no dijeron es que tampoco es bueno que los dirigentes murmuren contra los miembros. Y también se da, ¿o no se da? No, claro que no. Claro que no. Moisés y Aarón no murmuró contra el pueblo, como hoy en día, lamentablemente. Y esto lo hago, hermanos, por si algún día alguien, alguna persona dirigente, si Dios quiere que vea esto, bueno, pues invitarlo para que se ponga en paz con Dios, porque esto no es bueno. No es bueno que los miembros murmuremos contra los dirigentes, pero tampoco es bueno que los dirigentes murmuren contra los miembros y les levanten falsos y nada de eso. ¿Y alguien iba a hablar? Sí, pues también tenemos que tomar en cuenta, yo estoy de acuerdo también, ¿verdad? En lo que se está diciendo, pero las circunstancias no son las mismas, Claro. Ni las dos partes son iguales. Para empezar, Moisés no tenía nada que decir que se dijera de él. Si Moisés hubiera tenido algo que decir de él y alguien se lo hubiera dicho, no hubiera contado como pecado. El problema aquí era que le estaban levantando falsos a Moisés, le estaban diciendo cosas que no eran ciertas. Esa es una diferencia. Y está bien que se tome esto y que se aplique así, pero hemos aprendido también que Moisés no solamente era dirigente, Moisés era profeta de Dios. Y eso era la razón, una de las razones por la que Dios defendía tanto a Moisés o se enojaba cuando el pueblo murmuraba contra Moisés. No solamente era dirigente, sino que tenía un cargo más grande todavía, era profeta. Hoy en día los dirigentes, bueno, toman esta parte, ¿verdad? Oye, ¿vieron? No murmuren contra los dirigentes. Pero ¿por qué no toman esta parte para que la congregación o los miembros no murmuren contra el profeta? Eso no lo tomamos en cuenta y es muchísimo más grave. La gente o el pueblo toma muy gravísimo. Habló del pastor, y aun cuando los pastores o los dirigentes están mal. Pero cuando alguien habla del profeta o de los escritos de los testimonios, ahí sí nadie dice nada. Y esto es muchísimo más grave. Así es. ¿Algún comentario más, hermano? Bien, tenemos que avanzar. Estamos de acuerdo, hermanos. Murmurar contra los dirigentes no es bueno. Ahora, el que yo diga que el dirigente está haciendo esto, y es verdad, esto no es murmurar. Esto no es murmurar, no es juzgar, no es criticar, porque son verdades, ¿sí? Tenemos que hacer esa diferencia también. ¿Ibas a hablar? Adelante. Acerca de la murmuración, está muy interesante también lo que dice el profeta de este tiempo acerca de esto de la murmuración. El pueblo se estaba quejando y una y otra cosa. Aplica ella, en vez de las murmuraciones, que en este tiempo debemos de usar más bien el Salmo 103, 1 y 2, dice así: en vista de todo lo que Dios ha hecho por nosotros ya en este tiempo, nuestra fe debiera ser fuerte, activa y duradera. Estoy leyendo Patriarcas y Profetas, página 300. En vez de murmurar y quejarnos, el lenguaje de nuestros corazones debiera ser: bendice alma mía a Jehová y bendigan todas mis entrañas su santo nombre.
bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Es decir, en las situaciones adversas, en las cosas que terrenalmente veamos como malas, en vez de murmurar, debiéramos, y lo digo por mí, el Salmo 103, de bendecir a Jehová y acordarnos de todas las grandes cosas que ha hecho con nosotros. Así es. Hermanos, hago un comentario pequeño relacionado con esto y vamos adelante. ¿Sobre quiénes se pone el sello de Dios en Ezequiel 9? Sobre los que claman, Los que gimen y claman, ¿por qué? por las abominaciones que están haciendo en la iglesia. Entonces, bueno, gemir y clamar por las abominaciones que se hacen es muy diferente a murmurar. O sea, se nos invita a gemir y clamar por las malas. ¿Sí me hago entender? Sí. Ok. Hay 4 puntos aquí que son interesantes de lo que Dios hacía en el pueblo de Israel. Número 1, Dios proveía una ración diaria de maná durante 5 días. Número 2, los viernes recibía una ración doble de maná, pues no le sería provisto el sábado. Número 3, la ración extra del viernes, reservada para el sábado, no se echaba a perder. Número 4, no caía maná en sábado. Ahora escuchen, hermanos, el punto. Dios realizaba constantemente sus milagros para que el pueblo recordara el sábado y celebrara la bondad de Dios durante ese día. Dios dijo, tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado. El centro de esto, hermanos, ¿era qué cosa? La importancia del sábado. Una importancia que Dios le había dado. Y una cosa que siempre se ha dicho, pero tal vez que no, para alguien que nos esté viendo, si nos damos cuenta, la ley de Dios se da hasta el capítulo 20 de eso. Y apenas vamos en el capítulo 16 y ya Dios está enseñando al pueblo el sábado. Ahí podemos ver o refutar lo que algunos de nuestros hermanos evangélicos dicen, pues que el sábado fue dado allí en el monte Sinaí, hermanos. No, el sábado, si vemos, pues mínimo desde el capítulo 16, ya Dios está queriendo enseñar el sábado. Le está dando los sábados para que reposen, para que al llegar a la tierra prometida, el pueblo ya fuera bien acostumbrado a guardar el sábado allá en la tierra prometida. Es igual hoy. Hoy Dios nos ha dado los sábados, no para trabajar ni para hacer nuestras obras, sino para reposar, para que cuando venga la tierra prometida nosotros ya estemos acostumbrados. Y como ustedes saben, bueno, Isaías dice que allá se va a guardar ese día. Ok. ¿Recordamos el asunto del agua de la roca? Hermanos, la vara es un símbolo de disciplina, es un símbolo de castigo. Va la pregunta, ¿quiénes merecían la vara? ¿Y a quién se le da la vara? A la roca, güey. ¿Ya lo vieron? En la cruz, ¿quién merecía ser muerto? ¿Y quién murió? ¿Quién fue herido? Nota. Ahí estaba anunciando ahí. En 1 Corintios 10, que leímos hace un poquito, dice ahí que la roca era la roca que lo seguiera a Cristo. Y entonces vemos ahí cómo de esa roca sale que, ¿cuánta? Agua, hermano. ¿Cuántos, decía un comentador, cuántos litros se necesitaba para que toda la gente tomara por lo menos un día? Y acuérdense, hermanos, que no eran 600,000 personas, ¿eh? ¿Cuánta agua se necesitaba? Pues toda esa agua salió. ¿Cuánta confianza debió de tener el pueblo de Israel con esos milagros? Cristo es el símbolo de la comida, sí, pero también es símbolo de ¿qué? Del agua viva. El agua viva, dice. Mira, si tú sacas de esa agua, vas a volver a tener sed, pero si tomas del agua que yo te daré. Hermano, ¿cuál es tu problema y cuál es mi problema? No hemos ido a Cristo para que nos dé de esa agua. Y nos conformamos con esa agua física que
qué sabrosa y qué saludable es para el cuerpo, pero ahorita la tomamos y mañana otra vez o al ratito otra vez. Por eso, miren qué interesante. ¿Quién merecía que lo hirieran? Pues el pueblo, por rebelde, por desobediente, por ingrato. Pero a quien fue herido, la roca, Cristo Jesús. Y aquí lo tienen ustedes en su folleto. Moisés hirió la pena, pero fue el Hijo de Dios el que escondido en la columna de nube estaba junto a Moisés e hizo brotar las vivificadoras corrientes de agua. El agua es símbolo de vida, pues esta no es posible sin aquella. Todas las células de nuestro cuerpo necesitan agua. Esto, bueno, de una manera personal, hermano, de una manera personal. Pregúntate si tú has ido a Cristo para que te dé esa agua y te dé esa comida. Pregúntate. Y si la respuesta es sí, hermano, sigue adelante. Si la respuesta es no, debes hacer cambios en tu vida. ¿Será mentira eso o será exageración eso que cuando tú vayas a Cristo la sed se te va a acabar? La comida, la necesidad del alimento se te va a acabar. Hermanos, esto es una gran verdad espiritual. Por eso cuando tú vas a Cristo, mira, hermano, las cosas del mundo. Es más, las cosas del mundo no te llenan. Ya no te importan. Pero cuando no vamos a Cristo, hermanos, ¿dónde está nuestra vista? Hermanos, no es una tontería buscar agua en fuentes rotas, cisternas rotas. Cuando tienes a tu alcance 12 fuentes. 12 fuentes. Hermanos, yo no sé si esas 12 sea cada una de las tribus de Israel, no sé si esas 12 sea cada uno de los apóstoles, no lo sé, porque no he investigado sobre eso. Pero lo que sí sé es que en Cristo tú encuentras agua viva, encuentras el alimento que necesitas. Vas a Cristo y seguramente vas a ser una persona obediente, vas a ser una persona que vas a depender de Cristo, vas a confiar en Cristo. Vas a poner tu vista en Dios siempre, no en este mundo. Y entonces, bueno, si tú haces eso, el otro hermano hace esto, pues ya no va a haber pleitos. ¿Cuál era el problema que tuvo que enfrentar Moisés con Jetro? O no problema, sino más bien la situación. Le dio un consejo Jetro. Y hacía el comentario, hermano, se me uno ese comentario, bueno, Moisés, el que estaba cerquititas de Dios, aceptando el consejo de alguien mundano. Si tú hubieras sido Moisés, si yo hubiera sido Moisés, ¿hubiéramos reaccionado de la misma manera? ¿Cómo que un testigo me va a decir? No. No, de otra iglesia, no, ¿cómo? Así es. Pero miren lo que Dios ya había hecho en Moisés. Ya lo que había hecho Dios en Moisés, ya había trabajado en Moisés. ¿Cómo aprendió ciertas cosas Moisés, inclusive la humildad? Hermanos, a través del padecimiento. Adelante. Una cosa importante es que esto de Moisés, Dios bendice al Señor, Claro que sí. acepta Así es. todo lo que había hecho por ese pueblo. O sea, ¿qué diferencia existe entre las personas que pues no lo aceptan? Así, mire. Ajá, entonces por eso Moisés acepta. Yo quiero pensar que por eso Moisés acepta ese consejo de Jetro, Así porque es. bendice al Señor. Lo que nuestro hermano comenta, hermanos, es bien cierto. Y aquí debiéramos tener mucho cuidado porque, bueno, esto lo podríamos ampliar así y decir, bueno, si Moisés acepta el consejo de un mundano, por así decirlo, pues ¿por qué nosotros no aceptar a una persona que viene y nos dice, mira, los signos que están cantando ya no son los mejores, hay que cambiar de himnos?
¿Sí se entiende la diferencia? ¿Sí? Ahora, el consejo que te dé una persona que no es del pueblo de Dios, tú lo vas a compaginar ¿con qué? Con lo que Dios dice. Si está de acuerdo con lo que Dios dice, hermano, acepte el consejo, aunque venga de quien venga. Pero si no está de acuerdo con Dios, aunque sea de tu hermano, de tu esposo, de tu esposa, hermanos, pues no lo aceptes. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? A ver si vemos el punto, hermanos. Sí vemos el punto que cuando una persona te dé un consejo, ¿sí? Pero si el consejo está de parte de Dios, acéptalo. Pero si el consejo no está en armonía con Dios, no lo vas a aceptar. No porque Jetro aconsejó a Moisés, lo vas a aceptar. No sé si se haya entendido el punto, pero creo que sí, ¿verdad? ¿Sí? Está claro ahí. Ok. ¿Y alguien va Sí. adelante? Bueno, la palabra de Dios dice que Jetro escuchó Sí. todo lo que Dios había hecho con Moisés y con el Así pueblo. Y gracias, fíjense, la diferencia, Jetro no vivió lo que el pueblo estaba viviendo, pero parece que hizo más efecto en él, porque él con lo que oyó, él creyó en el Dios verdadero y le dio la honra y la gloria a Dios. Después de que cree en el Dios verdadero, yo no sé si Dios como regalo le da el consejo a Jetro para que vaya y se lo dé a Moisés. Y entonces ahora Moisés, como ya ve que Jetro creyó, ahora es un creyente y que está de acuerdo con lo que Dios quiere, con lo que dice. Entonces por eso, pues Moisés acepta el consejo, ¿verdad? Moisés no tenía orgullo, Moisés era el hombre más manso de la tierra, acepta el consejo. Y estábamos diciendo, comentando esta parte en la semana, de lo erróneo que hoy somos como adventistas del séptimo día. En algún momento, en alguna iglesia, yo hice un comentario precisamente en una escuela sabática y dije así: nuestros hermanos evangélicos, esto. Se levantó un hermano en la congregación y dijo: hermano, usted está mal. Dije: hermano, ¿por qué? Dice: porque esos no son nuestros hermanos. ¿Me están entendiendo? Sí. La dureza del corazón, el orgullo, el exclusivismo, que por pensar que somos adventistas, somos más que los demás. Y decíamos algo: si un día alguien, un católico, un testigo de Jehová o cualquier persona de cualquier organización me da un volantito, me da un folleto, me da un libro, y ese libro está de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice, ¿por qué yo lo tengo que rechazar? ¿Por qué yo lo tengo que juzgar? ¿Será que la palabra de Dios pierde poder o pierde valor porque cayó en las manos de un católico, de un testigo de alguna otra denominación? Hermanos, qué ignorancia. Y hoy en día en nuestra iglesia pasa algo exactamente lo mismo, pasa algo con un libro que se llama El conflicto de los siglos. Es exactamente la misma palabra inspirada de un libro que salió hace más de 100 años. Ah, pero como no lo sacó la organización, como no lo sacó la iglesia, ese libro ya no sirve. Como si la palabra de Dios perdiera poder por quien lo escribe o por quien lo hace. Veamos, hermanos, que todavía eso no se pierde y que esos problemas los venimos arrastrando desde tanto tiempo atrás. Ojalá Dios pueda abrirnos los ojos para ver cómo Él ve las cosas. Así es. Tenemos muchas lecciones en esta historia de Jetro, capítulo 18 de Éxodo. ¿Qué era lo que estaba aconteciendo? Por ahí se peleaba uno y otro y venían a decirle a Moisés. Cositas sencillas, hermano. Pero ahí perdía mucho tiempo. Mira, Moisés, es que sabes que la hermana tal ya no me saludó. Mira, Moisés, ¿cómo ves que Marco regañó a mi niño? Mira, Moisés, la hermana Evelina le llamó la atención a mi hija porque anda de para allá y para acá. Hermanos, cosas así, cosas así. Por eso había pleitos entre ellos. Donde hay pleitos, hermanos,
¿Qué habla allí del carácter de Dios? ¿Está o no está? Donde hay malos entendidos. Miren la situación del pueblo de Israel. Número uno, no habían aprendido la obediencia a Dios. No habían aprendido a depender de Dios. No habían aprendido a confiar en Dios. Y no se sabían relacionar los unos con los otros. 4 problemas. Ahora escuchen esto, hermano. ¿Algún día se compuso el pueblo de Israel de estas 4 cosas? ¿Y cuánto les costó? La vida. ¿Saben que no llegaron a Canaán por estas 4 cosas que no tenían? Ahora, si tú y yo no tenemos estas 4 cosas, ¿crees que a ti sí Dios te va a llevar al cielo? Por eso es mejor que ahora miremos esas 4 cosas, hermanos. Si tú te preguntes, yo me pregunte, ¿qué tan obediente soy a Dios? ¿Cuánto estoy dependiendo de Dios? ¿Cuánta confianza tengo en Dios? ¿Me sé relacionar con los demás? Hermanos, porque esas 4 cosas no permitieron que el pueblo llegara a la Canaán terrenal, y ustedes lo saben. Y esas cosas se escribieron ¿para qué? Para ejemplo, para nosotros. Solamente 4 cosas estamos hablando, hermano. Aquí el único que no va a entender es Obed porque está dormido. Pero de ahí en fuera todos los demás creo que están entendiendo, creo que estamos entendiendo, hermano. 4 cosas que el pueblo de Israel se esperaba que tuviera después de su bautizo. Y 4 cosas que el pueblo de Israel debía de tener inclusive antes de bautizarse. Porque no quiero que alguien diga, no, pues yo todavía no me bautizo. Cuando yo me bautice voy a tener esas 4 cosas. No, hermano, esas 4 cosas vienen desde antes del bautizo. Eso prepara para el bautizo. ¿Sí? Y esa confianza en Dios cada día debe ir creciendo. La dependencia de Dios, la obediencia a Dios. Y de todo eso junto se llama una relación con Dios. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos? Hermano, no lo tomes en saco roto. Mira, todo el pueblo de Israel que no llegó a tener esas 4 cosas, no llegó a la tierra terrenal. Quedó postrado en el desierto. ¿Lo digo yo? No, lo dice la Biblia. Así es que si tú y yo no aprendemos esas 4 cosas, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar conmigo? Postrados en el desierto. Simplemente por no aprender a obedecer, no aprender a confiar en Dios, a depender de Dios, ¿sí? A no poder llevarme con los demás. Y todo eso junto hace una relación con Dios. ¿Qué vas a decir algo? Sí, hermanos, a veces preguntamos y decimos, híjole, pues qué pueblo de Israel tan rebelde, ¿no? Tan incrédulo, porque ¿cómo es que vieron que abrió el Mar Rojo? Y a los pocos días o meses tenían otra necesidad y murmuraban. Dios hacía algo sobrenatural, un milagro grande, les calmaba el hambre y la sed. Y si pudiéramos pensar, pues vieron eso, pues ya ahora sí entendieron. Pero milagro tras milagro, grandes cosas, hermanos. Y entonces hoy decimos, híjole, ¿cómo es el pueblo? ¿Cómo fue el pueblo de Israel tan incrédulo? Pero, ¿y nosotros? Nosotros sí creemos. Tanto por lo que, como objeto, él creyó porque oyó. También nosotros no tenemos excusa para decir, pues es que yo tengo que ver. No, vemos que hay personas que oyen y creen. Entonces, si se cumpliera esto en nuestra vida, hermanos, creo que deberíamos de ser los hombres más felices de la tierra. Porque si creyéramos, porque cualquier problema de enfermedad, de dinero, de lo que tú quieras, ¿cuál es el problema? Ahí está Dios. Él verá cómo lo soluciona, Él verá si lo soluciona o no. ¿Me doy a entender? Entonces Dios quiera, esto lo comento, hermanos, como pregunta, no como meditación. Pues de veras si nosotros hemos creído en ese Dios poderoso, en ese Dios verdadero, en ese Dios que hizo tantos milagros. Pues nuestras reacciones lo van a decir, si hemos creído en Dios o no. Y bueno, y ojalá, si hay alguien que ya crea en Dios de esa manera, pues la honra y la gloria sea para Dios, pero si habemos algunos que no, ojalá pronto Dios pueda hacer
algo en nosotros para que creamos de esa manera y pues podamos llegar a tener esa relación con Dios y ser los hombres más felices del mundo, porque ¿qué pasa si Dios está con nosotros? ¿Qué puede pasar? Nada. Hermanos, dijo Cristo así: no te preocupes por lo que has de comer, lo que has de beber. ¿Cuál era la preocupación del pueblo? Dice Cristo: no te preocupes por lo que habéis de comer o beber, porque vuestro Padre que está en los cielos sabe que tienes necesidad. Les da de comer a todos los animalitos y también a ti. 40 años le dio de comer el pueblo de Dios, perdón, le dio Dios al pueblo maná. 40 años. Hermanos, algunos tenemos ya 50 años o más y Dios nos sigue dando. Y los años que tú tienes de vida, déjame decirte algo si no lo sabes. Dios te ha dado de comer. Ojalá nunca llegue aquel pensamiento que dice Moisés, que digas: no, fueron mis manos, fue mi trabajo. No es verdad, hermano, no es verdad. Piensa, ¿quién te da la fuerza? Piensa, ¿quién te lleva al trabajo? Piensa, ¿quién te da la voz? Aquellos que vendemos, ¿quién te da la voz como instrumento de trabajo? Aquellos que usamos las manos para trabajar, ¿quién te da las manos? ¿Quién te da la fuerza? ¿Quién te da el movimiento en las manos? Entonces, miren, tenemos que ser bien honestos ante Dios. Él es el que nos ha de comer diariamente, hermanos, y que si no fuera por Él, no comeríamos. Dios nos da la comida y Dios nos da el permiso para comer. Porque hay mucha gente que tiene muchas cosas, pero Dios no le da la capacidad para comer porque todo le hace daño. Miren cuántas cosas tenemos. Por eso, no solamente Dios nos da la comida, sino nos da el permiso. ¿Recuerdan que esto dice Eclesiastés? Que a unos Dios les permite que tengan todos, pero no les da la facultad de gozar de lo bien. Y a ti y a mí Dios nos ha dado, hermanos. Bendito sea Él. Y gracias a Él, porque hasta hoy, hasta donde yo sé, Dios nos ha dado las dos cosas. Los alimentos y la facultad de comer, de disfrutar, algo extra. Hermanos, hay personas que tienen que comprar un colchón de 25,000 pesos para poder dormir 3 horas. ¡Qué bendición más grande! Que yo sin tener ese colchón de 25,000 pesos puedo dormir 6 o 8 horas. En mi ignorancia, hermanos, estoy atrasado en muchas cosas, pero en mi ignorancia yo no pensé que hubiera un colchón de 25,000 pesos, pero sí lo hay y a lo mejor está de más caro. ¿Sí? Y con la idea de dormir se lo compraron y a veces creo que ni funciona. Al rato ya las plumas de ganso se andan saliendo por allá. ¿Cuántas cosas Dios nos da? No tengo tiempo. La obra que estoy haciendo es demasiado grande para andar por allá. Y entonces, hermanos, la situación es esa de nuestra vida. Alguien dijo por ahí: es mejor una buena hambre que una buena comida. ¿Quién te da esa bendición de tener hambre? ¿De qué te sirve una buena comida si no tienes hambre? Por eso, hermanos, miren, ¿cuánto le debemos a Dios? ¿Cuánto tenemos que agradecer a Dios? 4 cosas que Dios espera, hermanos, que tú aprendas, que yo aprenda. Número 1, la obediencia. Número 2, la dependencia de Él, la confianza en Él y a llevarnos los unos con los otros. En el tiempo de los apóstoles ya había problemas ahí entre ellos, o 2 fueron a decirle algo por ahí a Jesús y los otros ¿qué hicieron? Se enojaron con él. ¿Sí? ¿Qué pasó allá cuando fue el viaje de Pablo y con Silas? Se enojó porque se enojaron ahí.
Hermanos, ¿y tú y yo cómo andamos hoy en día? ¿Cómo andas en tu trabajo? ¿Cómo andas en tu familia? ¿Cómo andas en tu escuela? ¿Nunca te has enojado ahí a pelear? Eso quiere decir, bueno, nos hacen falta esas cosas. 4 cosas que si no las tenemos, si no las logramos con la ayuda de Dios, y Dios no las hace a nosotros, hermanos, no vamos a llegar a la Canaán celestial. Y para que tú y yo aprendamos a ser obedientes y todo lo demás que ya dijimos, es necesario que tengamos una relación con Dios cada día, cada momento, a cada instante, hermano. Ese es el meollo del asunto. Pero esa relación debe de ser personal. Es bueno y indispensable, si así le quieres ver, el culto familiar en tu casa. El que tú vengas cada 8 días aquí o cada viernes. Es bueno, pero lo principal es esa relación que debes de tener con Dios de una manera personal. Y si lo haces a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, pues mucho mejor. Que no te tenga que decir el papá, la mamá, a ver, levántate. No, hermano, eso no sirve. Eso debe de ser iniciativa propia. Si no hay iniciativa propia y tienes tú que levantarte a fuerzas con esa carota, hermano, que enojado porque te levantaron, ¿crees que eso no lo ve Dios? ¿Y crees que lo va a ver con buenos ojos Dios? Hermanos, Dios tenga misericordia de todos. Dios tenga misericordia de nosotros. Y esto es serio, hermano. Esto es bien serio porque si esas 4 cosas no hay en nuestra vida, hermano. Casualmente en el capítulo 15 aparecen cosas relacionadas. La dependencia de Dios. Y casualmente en el libro de Juan, capítulo 15, ¿qué dice Cristo? Separados de mí, nada podéis hacer. Tienes que depender de Cristo, tengo que depender de Cristo. Y hermanos, miren, cuando hablamos cuando digo la palabra casualidades, lo digo para entendernos, pero ustedes saben que no hay casualidades. Dios puso cosa por cosa, detalle por detalle. Dios es grande y poderoso y Él sabe todo, y ha acomodado las cosas de manera matemática. Capítulo, no lo vayan a buscar, solamente es una mención. Capítulo 3 del libro de los Hechos, está fechado en el año 33 después de Cristo. Ahí habla de que Pedro y Juan subían a las 3 de la tarde. Y hay más 3 ahí. 3 veces. Entonces, hermanos, hay muchas cosas así que a mí me gustan mucho, porque me doy cuenta de la grandeza de Dios, cómo Dios sabe todo y cómo Dios pone las cosas de forma matemática. ¿Algún comentario más? Adelante, Lina. Sí, Retomando un hermano. poquito de lo de Jetro, Sí, si me permite regresarme un poquito, sí, claro. dice, bueno, que Moisés aceptó pues de buena gana el consejo de Jetro y le dijo que pusiera pues, como equipos, ¿no? De 1000, de 100, de 50 y de 10, pero me doy cuenta el por qué Moisés aceptó ese consejo. Creo que no fue nada más porque le dijo, ay, este equipo sí, ya, para que te organices, sino que Jetro le dijo específicamente las características que debían de tener, y eso creo que le dio confianza a Moisés para determinar que Dios. Así es. Porque le dijo que en primer lugar tenían que ser hombres que respetaran profundamente a Dios, que fueran dignos de confianza y que odiaran la ganancia de su vida. Así es. Muchas gracias por su comentario, hermano. Hermanos, ahí encontramos la delegación de responsabilidad. Se tienen que delegar responsabilidades en nuestra iglesia hoy en día. No sería lo mejor que aquí fuera solamente una persona, no director de mayordomía, no director de salud, no, nada más una persona, no. Hermanos, eso no es lo mejor. Hay que delegar responsabilidad. Creo que lo hemos hecho aquí en Cadenas, por mencionar algún ejemplo. Y el delegar responsabilidades
se tiene que hacer también en las industrias, ¿sí o no? En las escuelas, en las instituciones médicas, donde quiera hay que delegar responsabilidades para que las cosas salgan bien. ¿Y en dónde más? En la casa, en la familia. Sí. Resulta que si hay un niño consentido y no lo pueden hacer nada, bueno, está mal ahí. Hay que delegar responsabilidad. Hagamos de cuenta, y un día puse este ejemplo, hagamos de cuenta que en una casa hay 4 miembros, 5 miembros, y entre esos 5 miembros están sosteniendo el techo. Pero si en lugar de sostener esos 5 miembros, solamente es uno, ¿qué pasa? Pues se viene contra todo. ¿Sí me hago entender? Por eso la importancia de delegar responsabilidades donde quiera, donde quiera. Ese es un plan divino, ese es un plan de Dios. ¿Sí? De paso les digo, esa es la razón por la que ustedes ven aquí director de escuela sabática, directora de mayordomía, directora de salud, director de jóvenes. Esa es la razón, hermanos, director de evangelismo. Esa es la razón, porque se necesita delegar responsabilidades. Y ahí nuestra hermana nos hizo el favor de leernos las características que debe de tener cada uno de los que tenemos un cargo. Por eso, tú no te molestes, no se moleste, te tomo como ejemplo nada más, Marco. No se moleste Marco cuando no le demos cargo a Obed porque siempre está dormido, porque no quiere participar. No se molesten, hermanos. Y nadie diga, ay, ¿por qué no le dan cargo a mi hijo? Ay, ¿por qué no le dan cargo a Obed? No, no te molestes. Mira, ahí está la razón. Ahí está la razón, hermanos. Estamos casi terminando. Los amalecitas no desconocían el carácter de Dios ni su soberanía, pero en lugar de temerlo, se habían empeñado en desafiar su poder. Las maravillas hechas por Moisés ante los egipcios fueron tema de burla para los amalecitas y se mofaron de los y se mofaron de los temores de los pueblos circunvecinos. Habían jurado por sus dioses que destruirían a los hebreos de tal manera que ninguno escaparía y se jactaban de que el Dios de Israel sería impotente para resistir. ¿Cómo ven estas personas, hermano? Los israelitas no los habían perjudicado ni amenazado. En ninguna forma habían provocado el ataque. Para manifestar su odio y su desafío a Dios, los amalecitas trataron de destruir al pueblo escogido. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? Mal. Todos aquellos que traten de destruir a la iglesia de praderas, hermanos, no les va a ir nada bien. Nada bien, porque es el pueblo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Como ejemplo se los digo, hermanos, como ejemplo solamente. Durante mucho tiempo habían sido pecadores arrogantes y sus crímenes clamaban a Dios exigiendo venganza. Sin embargo, su misericordia todavía los llamaba al arrepentimiento. Pero cuando cayeron sobre las cansadas e indefensas filas de Israel, sellaron la suerte de su propia nación. Todo aquel que atente contra el pueblo de Dios, tarde o temprano, hermano, no le va a ir nada. Mejor es que seamos del pueblo de Dios, mejor es que nos unamos a Dios y mejor es que con su ayuda lleguemos a tener esas 4 características que tienen que ver con la relación a Dios y que tienen que ver con el carácter que Dios espera que tengas tú. No hay un comentario más. Que Dios los bendiga a todos, hermanos, y les invitamos de corazón a seguir estudiando las lecciones de escuela sabática, donde hablan de Israel, pero hablan de ti y hablan de mí, te dicen dónde estás y te dicen qué sigue y cuáles son las opciones que tienes. Seguir a Dios o no seguirlo, pero también te dice las consecuencias de una u otra cosa. Dios nos bendiga. Amén.